Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 6:12 minutos. Ya tenemos las 6 de la tarde, 12 minutos. Gracias por acompañarnos en este domingo frío y lluvioso. Desde Bogotá, Colombia, transmitimos a esta hora a través de Semana Noticias en información especial a propósito de la captura de Alex Saab, este colombiano barranquillero que en boca de la exfiscal venezolana o fiscal venezolana Luisa Ortega, quien está en el exilio, fue la primera vez que tuvimos noticias sobre él. Ha sido capturado, ustedes lo saben muy bien, Alex Saab en Cabo Verde, en África, y está pendiente su extradición hacia los Estados Unidos. Este hombre que se volvió fundamental para el régimen Maduro en las últimas horas, un comunicado de el canciller de la Cancillería venezolana, pues así lo demuestra. Si alguien tenía alguna duda, no queda duda de la importancia de Alex Saab para el régimen venezolano, para Maduro, teniendo en cuenta que hablaron de un pasaporte diplomático, aseguraron que su captura fue supuestamente irregular y que lo que estaba haciendo en Cabo Verde era comprando alimentos y muchas medicinas para atender el coronavirus en ese país, en Venezuela. Así que lo que quiere Venezuela es, evidentemente, que no lo extraditen hacia Estados Unidos y que lo dejen continuar su camino, quizás para protegerlo en Caracas. Así que vamos a conversar con la persona que es protagonista en estos hechos por haberlo denunciado. Casi que su sentencia para tener que escapar del régimen fue justamente esa denuncia que involucraba directamente el corazón del régimen, a Nicolás Maduro. La saludamos también en Bogotá, en vivo a esta hora, en este especial de Semana Noticias. Fiscal Luisa Ortega, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ti, Vicky, por esta invitación y poder relatar, pues, este evento que para Venezuela es muy importante, la detención de Alex Saab, y ojalá prontamente también se ha prendido Nicolás Maduro para completar, cerrar el círculo. Y yo estoy muy satisfecha porque el Ministerio Público en el exilio está viendo el resultado de su trabajo. Este es el resultado del esfuerzo que hemos hecho, que comenzamos en Venezuela en el 2016, porque esta investigación comenzó en noviembre de 2016 y la continuamos en el exilio. Mostramos por primera vez en el 2017 los nombres de Alex Saab, Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido y el hijo de Alex Saab, que se llama Said Saab, que también forma parte de esta trama delincuencial, y otros que aparecen. Y en esa oportunidad, en el 2017, septiembre, pudimos mostrar al mundo cómo Nicolás Maduro y Cilia Flores, a través de sus testaferros y socios, han saqueado a Venezuela, el dinero público que le pertenece al pueblo de Venezuela. Por eso es que actualmente estamos en esa situación, esa tragedia que está viviendo Venezuela. La miseria que está viviendo. Ajá, si yo le preguntara cómo define usted a Alex Saab por todo su papel y sus nexos con el régimen, ¿cómo lo define? Él es no solamente testaferro porque le guarda dinero a Cilia Flores, a los hijos de Cilia Flores y a Nicolás Maduro, sino que él es un operador financiero. Él es el que se encarga de lavar el dinero a nivel internacional. Es decir, el dinero ilícito, él lo blanquea, lava dinero en el extranjero, el dinero producto de la corrupción y de otros delitos, quizás hasta de drogas, él es el encargado de lavarlo. También él es el encargado de sacar y negociar el oro de Venezuela y otros materiales estratégicos como el coltán. No es extraño ver aviones propiedad de Alex Saab en rampa presidencial de Maiquetía, que es donde sale el avión presidencial, ver aviones fletados por Alex Saab cargando oro, en el mismo sitio donde cargaban droga los sobrinos de Cilia Flores, los que fueron condenados por un tribunal de Estados Unidos por tráfico de drogas. Entonces, en la trama y la investigación que nosotros tenemos, no solamente evidencia que Alex Saab estaba ligado a la trama de los CLAP, sino que también él forma parte de ese entramado que ha llevado combustible a Venezuela.
Él, Una precisión. Uno podría decir con certeza que el señor Alex Saab, que es colombiano, es testaferro de Maduro, así de claro. No solamente este testaferro, como te lo dije, sino que además lo ha ayudado en todas estas operaciones ilícitas. Por ejemplo, él es uno de los que dirige el ingreso de combustible a Venezuela, ese que acaba de llegar a Venezuela, esos buques que Maduro celebró con mucho éxito para vendérselo bien caro a los venezolanos, y que además la cantidad de combustible que llegó hace años atrás, 3, 4 años atrás, Venezuela lo producía en un día. Ahora tenemos que importar combustible. Y al frente de ese negocio, entre otros, está Alex Saab. Por eso son esos viajes que él realiza. Como ellos no pueden salir, Maduro, ni todos los que, el séquito que tiene al lado, utiliza a Alex Saab para que haga esas operaciones internacionales. Usted denunció esta empresa de estas personas que usted ha mencionado, Reyes, Pulido y Saab. Esta empresa que tenía sede en México y que lo que estaba haciendo era robando a través, quedándose con dinero, apropiándose de dinero, realmente del dinero de la miseria de los venezolanos, porque eso es la verdad, en medio de una crisis sin precedentes, y que pretendía llevar cajas de comida que, entre otras cosas, eran podridas, muchas de ellas. De mala calidad, con sobreprecio. Y además a Alex Saab le otorgaron contratos a dedo, es decir, sin ningún proceso de licitación. Y otra cosa más terrible era que disfrutó del dólar preferencial. Es decir, que en Venezuela Nicolás Maduro expropió fincas, destruyó el aparato productivo para generar una economía de puertos. Entonces, daba dólar preferencial a su socio, Alex Saab, para que trajera comida de mala calidad, sin los requerimientos necesarios para la manutención de la persona, con sobreprecio, o sea, todo una trampa ahí en detrimento del pueblo venezolano, del venezolano, de la gente que necesita, del pobre que necesita los alimentos. Pero además de eso, tú sabes que Alex Saab también hace mucho tiempo se encargó el área de la construcción en Venezuela también. Claro, claro. Ese fue tal vez el primer contrato que tuvo en el gobierno de Chávez, ¿no? Es correcto. Pero de ahí se convirtió en socio y testaferro de Nicolás Maduro, de Cilia Flores y de los hijos, porque él, junto con Eric Malpica Flores, que es sobrino de Cilia Flores, y los 3 hijos de Cilia Flores están construyendo, han construido y siguen construyendo complejos habitacionales y hoteleros en República Dominicana, así también como trabajan activamente en casinos en República Dominicana. Claro. Y el socio principal de ellos es Alex Saab. ¿De dónde salió esa relación con Alex Saab siendo colombiano? ¿De dónde apareció? ¿Quién lo llevó allá? ¿Cuáles son los nexos de Alex Saab con otros colombianos que quizás lo llevaron a hacer negocios con el régimen de Maduro y con el chavismo? De eso se ha especulado muchísimo, pero yo no tengo una prueba para afirmarte fue por esta vía o por la otra. Lamentablemente no la tengo en mis manos, pero bueno, ya en ese momento todavía Chávez estaba vivo y ya Alex Saab estaba contactándose con los primeros contratos con la administración venezolana. Seguramente en ese día que Nicolás Maduro y él establecieron vínculos de amistad y delincuencial. ¿Saab es inmensamente rico, doctor Ortega? Mira, para tener aviones, para tener todos esos negocios, indudablemente tiene que ser inmensamente rico. Es más, él manejaba un fondo en Venezuela que estaba por el orden de los 175.000 millones de dólares. Tenía una oficina en una zona muy privilegiada en Venezuela, el Rosal, sí, desde donde manejaba ese fondo. ¿Y usted sabe de nexos de él con colombianos? ¿Usted sabe esa parte del expediente? Digamos, usted tiene en sus manos ese expediente que prueba, según usted nos ha dicho, todas las relaciones delincuenciales, como nos ha narrado aquí, de Saab con Maduro, con su régimen, con su mujer, con sus hijos, todo el dinero que supuestamente ha lavado. De hecho, está en la lista Clinton y por eso también lo busca
Estados Unidos, la justicia de Estados Unidos que busca una extradición desde Cabo Verde hacia Estados Unidos, aunque no existe, fíjese, un tratado de extradición de Cabo Verde en África con Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué sabe usted de lo que es Alex Saab en Colombia? ¿Quién es su gente? Mira, claro, acuérdate que cuando uno, el caso mío, que yo soy la fiscal general de Venezuela, nosotros agarramos una línea de investigación y la línea de investigación siempre estuvo dirigida hacia Venezuela. O sea, esta persona y todo lo que lo vinculara con el Estado venezolano y con funcionarios venezolanos y los hechos de corrupción con Venezuela. Nosotros sabemos que está un ciudadano colombiano de nombre Rodolfo Reyes, Álvaro Pulido, y el hijo de Alex Saab, que se llama Saik Saab. Son las personas con las que hasta ahora nosotros los hemos vinculado porque ellos aparecen como socios en las distintas empresas donde aparece Alex Saab. Entre ellas creo que es, no recuerdo, no, Gran Límite. Allí aparecen estas personas como socios de Alex Saab, que esa empresa no solamente estaba registrada en México, donde yo también lo denuncié, sino también en Hong Kong. El registro inicial de esta empresa fue en Hong Kong y de allí crearon como un holding, un grupo de empresas para toda América Latina. Y ahí es donde está el hijo de Alex Saab registrado hasta el 2017. Sí, también él luego vende las acciones, como cuando estalló el conflicto o apareció, yo lo anuncié públicamente que estaba investigando. Él vendió las acciones como para sacar al hijo de toda esta situación, pero bueno, igualito lo compromete, pues. ¿Qué pasó cuando usted se atrevió a denunciar lo que denunció en Venezuela? Porque es muy importante que toda la gente que nos está viendo en este momento recordemos qué fue lo que pasó. Usted se atrevió a hacer esta denuncia y qué le pasó a usted en ese momento. No, mira, fíjate que mi salida en Venezuela fue, te aclaro primero. Sí. Yo no denuncié, investigué, estoy investigando. Ajá. Mi salida en Venezuela es por denunciar que se estaba violando la Constitución. Eso yo digo que fue el punto de quiebre, que fue cuando la comunidad internacional tuvo información por parte de un vocero oficial de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Ya antes de ese evento, que fue en marzo de 2017, yo he adelantado una serie de investigaciones, sobre todo la de Odebrecht, que compromete seriamente a Maduro, porque no solamente son las cajas CLAP, no es Alex Saab, sino son una serie de investigaciones que comprometen a Nicolás Maduro, entre ellas Odebrecht. Él hizo todo lo posible para que yo no investigara ese caso. Igualmente hicieron todo lo posible para que yo no investigara a Carlos, ya me voy a acordar el apellido de él, que era ministro de Alimentación, que también estaba metido. No, la tenías y cómo la tenía, sí. Sí, la escucho. Ajá, Carlos Osorio, su socio, Carlos Osorio, que era ministro de Alimentación. Carlos Osorio fue el que llevó a la debacle la alimentación en Venezuela, con los negocios turbios que hizo él con Cilia Flores y Nicolás Maduro. Entonces, todos esos hechos, además yo denuncié a la ministra, investigué a la ministra de Salud en Venezuela por corrupción también. Se robó más de 800 millones de dólares que eran para construir unos hospitales. Todas esas investigaciones que yo adelanté en Venezuela me llevaron a enfrentarme con Nicolás Maduro, porque de alguna manera él los protegía porque eran sus socios comerciales, sus socios en la corrupción. Por esa razón los hospitales en Venezuela están así como están hoy. Por eso es que los venezolanos hoy no tienen una alimentación saludable que les permita mantener una calidad de vida. Por eso es que el país está en la absoluta miseria, porque Nicolás Maduro, junto con socios como Alex Saab, Carlos Osorio y otros tantos, destruyeron la economía venezolana, se robaron los fondos de los venezolanos y se los embolsillaron y están en bancos internacionales a nombres de testaferros como Alex Saab y otros.
Fiscal, es muy importante lo siguiente, y es que usted ha dicho, voy a enviar el expediente de Alex Saab, todo lo que yo conocí sobre Alex Saab, a la Procuraduría de Cabo Verde. ¿Ya hizo contacto con ellos? ¿Qué es lo que va a mandar exactamente? Mira, voy a mandar una comunicación, lo que pasa es que está en el proceso de la traducción. Elaboramos una comunicación donde explicamos todo lo que hicimos, una cosa lacónica, pero donde se explica brevemente todo lo que hicimos y que compromete la responsabilidad de Alex Saab. Y estamos enviando también una parte del expediente, no todo, porque allí hay otras personas que yo no quisiera que esa información se filtrara todavía, porque los voy a advertir de qué es lo que estoy haciendo. Ese escrito yo se lo estoy mandando al procurador de Cabo Verde para que entienda la importancia de entregar a los Estados Unidos a Alex Saab, que es fundamental para el bienestar y la higiene del sistema financiero mundial, que este ciudadano vaya y rinda cuentas en la justicia norteamericana, porque Alex Saab, junto con esa mafia que hay en Venezuela, ha contaminado el sistema financiero del mundo. Ellos han utilizado una serie de cuentas para lavar dinero proveniente de la corrupción y probablemente del narcotráfico. Entonces, y han utilizado todas las cuentas, usted dice del mundo, pero muy específicamente de Estados Unidos y me atrevo a preguntarle, ¿también de Colombia? Sí, es posible también de Colombia. O sea, ningún país está exento de que personas inescrupulosas, delincuentes, pretendan utilizar su sistema financiero para lavar dinero. Acuérdate que eso no depende del Estado. Ocurre y el Estado cuando se entera, cualquier Estado del mundo, cualquier país del mundo cuando se entera, inicia las investigaciones, pero eso puede ocurrir perfectamente en cualquier país, que su sistema financiero sea utilizado para que personas delincuentes, pues, delincuentes transnacionales, es delincuencia organizada transnacional, utilicen los sistemas financieros del mundo para lavar los dineros. Yo quiero que recordemos un poco aquellas imágenes que pues ya creo que todos ya las conocemos, solo por traerlas aquí a colación, de ese contrato al cual usted hacía mención, que era muy extraño, porque por un lado en Venezuela lo firmaba, digamos, un ministerio, un funcionario, pero por el lado de Colombia, en épocas de Juan Manuel Santos, lo firmaba una empresa en la cual estaba Alex Saab. Miren estas imágenes para que solo recordemos. Por Colombia, Alex Saab, representante legal de Fondo Global de Construcciones. Por Venezuela, Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias. Esta firma del convenio de alianza estratégica en el marco de la Gran Misión Vivienda entre la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, Corpivensa, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias de la República Bolivariana de Venezuela y el Fondo Global de Construcciones SACS de la República de Colombia para la constitución e instalación de KICS para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno, expandido y mallas electrosoldadas. El objeto principal es definir los términos y las condiciones mínimas para la planificación, coordinación y ejecución de actividades dirigidas a la constitución de una empresa de capital mixto, domiciliada en Venezuela. Bueno, mire, aplausos y demás. Sí, ahí se observa. Eso terminó Maduro. ¿Ah? Señora. Que ahí se observa a Nicolás Maduro al extremo derecho, ¿no? A mi extremo derecho yo veía a Nicolás Maduro ahí sentado, o sea que él estuvo ese día de que se firmó ese convenio. Ahora, bueno, convenio que terminó parece en un desastre, no cumplieron, fue un desastre, ¿no? Sí, se pagó el dinero y no se construyeron las viviendas. Usted diría, perdóneme la expresión, pero Alex Saab es un ampón. Claro.
a criterio del Ministerio Público y de acuerdo a nuestra investigación, yo no lo estoy diciendo porque por capricho, sino de acuerdo al resultado que ha arrojado la investigación, él es un delincuente que ha cometido delitos de corrupción en componenda con funcionarios públicos venezolanos para lavar dinero producto de la corrupción y de otros delitos. Usted dijo que no quería que se supieran unos nombres en ese expediente que usted quiere hacer llegar a la Procuraduría de Cabo Verde. No me diga los nombres para no dañar la investigación, pero le quiero preguntar, ¿son venezolanos, colombianos, es más gente del régimen, son empresarios? ¿Qué clase de personas son esos nombres? Sí, colombianos y venezolanos. Actualmente ostentan cargos públicos en Venezuela. Por supuesto que yo cuando salga con esto, he denunciado en otros países, en los ministerios fiscales, a estas personas, pero tú no le puedes alertar sobre lo que tiene el expediente, porque mira, guerra avisada no mata soldado y más. Y esos colombianos, una pregunta, ¿y esos colombianos son funcionarios? No. Ya no son funcionarios. No, nunca, que yo sepa, nunca han sido funcionarios. ¿Son empresarios, son abogados, son ex políticos? Empresarios. Empresarios, colombianos. Sí. Una pregunta, fiscal Ortega, ¿usted hizo llegar todo ese expediente finalmente a las autoridades de Estados Unidos? ¿La justicia de Estados Unidos tiene ese expediente? No solamente en Estados Unidos, sino también aquí yo formulé la denuncia y consigné elementos de prueba que comprometían a venezolanos y colombianos, y también en México la presenté. Y en un país europeo también. ¿Qué país? Bélgica. ¿Por qué en Bélgica? Bueno, porque habían algunas relaciones con unas cuentas, entonces quise presentarla también allá. Es muy importante lo siguiente, y es que él, Alex Saab, ha logrado de alguna manera, aquí ha habido fiscales realmente muy serios en la investigación, pero de alguna manera Alex Saab se las ha ingeniado porque terminó incluso con imputaciones, varios miembros de su familia. Hace apenas unos días le estaban aplicando extinción de dominios por 35.000 millones de pesos a varios de sus bienes, pero ha logrado de alguna manera saltar ese cerco de la justicia en Colombia. Logró escaparse incluso de Colombia. Mira, pero es que yo creo que, siento, bueno, salvo mejor criterio, siento que el Estado colombiano ha actuado debidamente. Es más, cuando yo presenté la denuncia le dieron el debido trámite e iniciaron la investigación. Estas investigaciones son complejas. Yo desconozco cuál fue el procedimiento que utilizaron, pero sé que estas investigaciones son complejas y no es que de un día para otro tú vas a tener todos los resultados, porque tú tienes que algunas veces hacer auditorías, obtener la información, recabarla. Acuérdate que los casos de corrupción no son fáciles como pudiera ser un delito común, un homicidio, un robo. Entonces, fíjate que recientemente le incautaron incluso algunos bienes a Alex Saab, y yo creo que la justicia colombiana ha venido actuando. Desconozco cuál es el contenido del expediente, probablemente tenga mucho o poco, eso no lo sé, pero siento que ha habido respuesta por parte de la justicia colombiana. Fíjate que en Venezuela nosotros no pudimos hacer eso. Yo pretendí investigar, mi puesto me costó, no solamente porque denuncié que Maduro estaba violando la Constitución y quería ejercer las funciones de la Asamblea Nacional, sino también estaba incurso en hechos de corrupción. Mira, el más grave caso que yo he visto de Nicolás Maduro es el de Odebrecht. Ahí se perdieron, no recuerdo la cifra, pero era una cifra espeluznante. Millones y millones de dólares que fueron desembolsados a Odebrecht y que las obras quedaron inconclusas. ¿Usted cree que Alex Saab en Estados Unidos sí va a hablar? Si es enviado hacia Estados Unidos, ¿va a hablar? ¿Se va a destapar? Si se destapa, ¿qué pasa? Mira, yo le decía a una persona ahora, si Estados Unidos no resuelve este tema de Alex Saab, de llevárselo de Cabo Verde a los Estados Unidos, mira, sería terrible para Venezuela.
De verdad que yo sé que hay muchos, casi todos los venezolanos están contentísimos con este evento. Y sobre todo Maduro está muy asustado, está muy aterrado. Miraflores tiembla hoy, porque lo que tiene Alex Saab, cuentas, dineros a quien le guarda el dinero, contactos, y a lo mejor las sorpresas que se van a llevar van a ser muy buenas. Entonces es importante para combatir la delincuencia organizada internacional que Estados Unidos pueda tener en su tierra, en sus tribunales y en sus cárceles a este ciudadano. Estoy viendo el comunicado que emitía ayer el gobierno venezolano y es muy claro, yo creo que tenemos el comunicado allí en el máster, es muy claro que sí hay, digamos, si alguien dudaba de esa relación y de la importancia de Saab para el régimen de Maduro, para Maduro, pues con esto quedó confirmado. Dicen que tiene pasaporte diplomático, que era comprando medicamentos para atender el coronavirus, que la detención fue arbitraria, que estaba buscando comida. Es clarísimo, ¿no? Están preocupados realmente. Fíjate, y expresaron que tenía protección diplomática. Desconozco por qué razón la tenía, porque en Gaceta no ha salido nunca que él haya sido designado en algún cargo diplomático. Mire lo que dice aquí. Se corresponde a todas luces con las acciones de agresión y asedio contra el pueblo venezolano emprendidas por el gobierno de los Estados Unidos de América con el fin de afectar e interrumpir de manera abrupta gestiones en nombre del gobierno bolivariano destinadas a garantizar el derecho a la alimentación, la salud y otros derechos básicos fundamentales del pueblo de Venezuela. Y dice, ante las restricciones que han sido impuestas ilegalmente por el gobierno de Estados Unidos al comercio y la economía de Venezuela, el señor Saab, como agente del gobierno bolivariano de Venezuela, se encontraba en tránsito en la República de Cabo Verde durante una escala técnica necesaria para continuar su trayecto con el objeto de realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos para los comités locales de alimentación y producción CLAP. Digamos, ahí reconocen claramente la relación con el gobierno venezolano. Sí, pero eso es un desespero. Ahí se evidencia el desespero que tiene Maduro y su grupo delincuencial de que se lleven a Alex Saab para los Estados Unidos. Pero yo hago aquí una reflexión, Vicky. Y perdóneme, fiscal, piden la libertad. Dice, dejar en libertad al ciudadano Alex Saab, facilitando su regreso y protegiendo sus derechos fundamentales a partir del debido proceso. O sea, lo que quieren es que lo dejen escapar. Pero la inmoralidad, chica, de Maduro y de Arriaza, hablando de derechos humanos, les queda grande esa palabra a ellos, unos violadores de los derechos humanos y de los convenios internacionales y de las normas internacionales. Pero ahora como le conviene porque no les interesa que Alex Saab vaya a cantar y diga las trampas y los negocios que ellos tienen y las cuentas, que lo vaya a decir en Estados Unidos. Por eso es que están preocupados, pero no por los venezolanos, no por la salud y la seguridad de los venezolanos. Y la otra cosa, ¿quién designó, o sea, con qué autoridad ellos le dieron a esa persona, Alex Saab, para que tramitara todo eso en nombre de los venezolanos, cuando en Venezuela hay tanta gente capaz que pueda hacer eso? Resulta que se lo van a dar a esta persona que está cuestionada a nivel internacional. ¿Cómo se nota que ellos les encanta negociar con personas perseguidas por la justicia en otros países, con investigaciones penales? ¿Por qué? Porque ellos son unos delincuentes también. Quiero, para ir terminando nuestra entrevista, pues primero, ojalá se conozcan esos nombres de personas colombianas que usted asegura están en el expediente y que todavía no quiere que se conozcan para evitar que se dañen las investigaciones. ¿Usted testificaría, por ejemplo, en Estados Unidos contra Saab, si es el caso? Sí, mira, yo soy la fiscal general, yo no soy una testigo, porque yo tengo mucha información y la información que yo tengo es producto de las investigaciones, incluso allanamientos, hechos. Entonces yo soy la fiscal general, yo comparto toda la información que yo tengo, yo la comparto con Estados Unidos, se la cedo, se la entrego, se la doy. Todo lo que ellos requieran se la doy gustosamente en el marco de una colaboración. Así como hasta ahora la he compartido, puedo
tengo deseos de continuar compartiendo esas investigaciones. Y ya quiero pasar a otro tema para aprovechar que la tengo aquí. En estos días ha habido mucho revuelo, orden de captura contra Nicolás Maduro, es clarísimo el proceso, es por narcotráfico, hay otros nombres que incluso involucran a miembros de las FARC que se convirtieron en disidentes después del proceso de paz, Iván Márquez y Jesús Santrich, y generales en retiro. ¿Qué opina usted de todo ese proceso por narcotráfico contra Nicolás Maduro? Mira, todo aquello que permita esclarecer lo que está ocurriendo en Venezuela en cuanto a la corrupción y el tráfico de drogas, yo tengo que apoyarlo, porque Venezuela se ha convertido en un tránsito de la droga en este continente. Entonces, yo creo que hay muchos militares involucrados en este tema, porque ellos son los encargados de los radares, de encender los radares y evitar que transiten aviones, avionetas sin ningún tipo de control. Aparte de eso, se ha hablado mucho, creo que en tu programa, incluso yo lo conversé en alguna oportunidad, sobre las investigaciones que cursan en los Estados Unidos que comprometen a muchos funcionarios venezolanos. ¿Usted cree que Nicolás Maduro sí va a caer? ¿Va a caer pronto? ¿Está próxima a esa caída? Yo no sé si será pronto o no, pero yo estoy convencida de que a través de un proceso democrático, porque no es que ellos sean democráticos, los demócratas somos nosotros, un proceso que represente el menor trauma para los venezolanos, tenemos que hacerlo, porque no es cierto que exista disposición de los países del mundo a ejercer una acción armada y violenta en Venezuela. Primero, que todos los países del mundo actualmente están afectados por la pandemia. Claro. Y además, yo desconozco eso, por lo menos eso no depende de mí, al menos de mí no depende. Igualmente hay vamos a decir que esperanza que se han generado en la población de que un alzamiento militar pudiera resolver el tema de Venezuela. Mira, tenemos que trabajar en lo que dependa de nosotros. Los militares en Venezuela son parte del problema. ¿Tú crees que ellos se van a dar un autogolpe? Ellos son los responsables de lo que está pasando en Venezuela. Tienen el poder del fuego, el poder económico y el poder político. ¿Tú crees que se van a dar un autogolpe? Eso no existe. Ellos son parte y cómplices de Maduro. Entonces, por lo menos los militares honestos y decentes, que sí los hay en nuestra Fuerza Armada, están muy golpeados porque apenas manifiestan cualquier rechazo a las políticas de Nicolás Maduro, enseguida son encarcelados, perseguidos, torturados o tienen que huir a otros países, irse al exilio. Fiscal, para terminar le quiero preguntar, usted como fiscal general, mientras estuvo en Venezuela, ¿conoció de vínculos, nexos de políticos colombianos con el régimen de Maduro? Vínculos, cuando le hablo de vínculos, no de una amistad o de una simpatía, le hablo de relaciones delincuenciales o no santas o apoyos extraños. Fíjate que lo que pasa es que mi relación con Nicolás Maduro no fue la mejor. Desde el comienzo nunca fue una buena relación e incluso a mí en algunas actividades no me convocaban, aun cuando de acuerdo a mi cargo tenían que invitarme. O sea que ya las investigaciones que yo hacía tenía que hacerlas bien escondidos del Ejecutivo. Fíjate que en el 2016 yo solicité a Estados Unidos la información sobre los narcosobrinos. Y la respuesta que la enviaron a la Cancillería, lamentablemente, y Nicolás Maduro se enteró que yo estaba investigando a los sobrinos. Eso, por supuesto, me trajo muchos problemas, porque dentro de las cosas que hicieron para controlar la investigación penal fue la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, que se hizo en el marco de un habilitante, un código como una ley, como un código penal, un código
procesal penal no puede dictarse en el marco de un habilitante, y se dictó en el marco de un habilitante y casi le quitan la competencia que tenía el Ministerio Público de ser autoridad única en materia de asuntos internacionales para la investigación penal. Y pusieron que toda asistencia mutua en materia penal tenía que pasar por la Cancillería. Lamentablemente, en ese caso que te estoy haciendo referencia, la información llegó a la Cancillería. No sé cuál fue la información, a mí me llegó fue el reclamo de que, mira, tú estás investigando a los narcosobrinos. Yo dije, bueno, ese es el deber mío, hacer investigaciones. Entonces yo quiero decirte que relaciones como esa fue la que privó entre Nicolás Maduro y mi persona. O sea, claro, que era muy difícil algunas veces tener acceso tener acceso a todos aquellos elementos que necesitara para la investigación. Yo solicitaba a cualquier organismo público, ministerio, una información, y Maduro llamaba enseguida, mira, no le mandes nada. O sea que teníamos que hacerlo escondido, hacer la investigación escondido. Increíble. Sí. Pues, fiscal Luisa Ortega, le agradecemos muchísimo por acompañarnos hoy en esta información especial de Semana Noticias. ¿Quién más que usted que lo mencionó, que habló sobre él, que lo denunció para hablar en este momento, ¿no? Porque usted conoce muy bien el expediente, usted sabe qué tanto dinero ha logrado atesorar, cuál es su modus operandi, porque es que no es solo Alex Saab, ¿no? Eso es muy claro. Sí, sí, ciertamente, no solamente es Alex Saab, pero lo importante en todo esto, Vicky, es que se logren los resultados, porque de nada sirve tener una excelente investigación, identificado plenamente todas las personas, sino que haya un resultado. Y yo creo que este es un resultado que nosotros tenemos. Hay una persona prendida, y yo creo que después de esto tiene que ser Nicolás Maduro el aprendido. De verdad que ahí yo creo que todo el país celebrará, Venezuela, y todo el planeta también va a celebrar. Pues le agradecemos mucho a las 6:49, doctora Luisa Ortega. Gracias y un abrazo. Gracias por estar con Semana Noticias. A ti. Hasta luego. 6:49, ya tenemos las 6:49. A ustedes, gracias por su atención.